Vivo en Casper, Wyoming. Desde que nací, todos los fines de semana me gusta salir a hacer senderismo. Después de una semana larga de trabajo, es la única cosa que siento que me conecta con el universo. Fuera de mi glorioso empleo en el Walmart. 2 años y fuerte. No, en serio. Guarden los aplausos. Por favor. Había tenido un viernes bastante de mierda. Mi manager me había puesto de vuelta y media. Y necesitaba salir para evitar perder los estribos. Hoy había subido a una cresta cerca del arroyo Jardín para relajarme. Y decidí fotografiar la poderosa imagen del sol, hundiéndose, rojo, en el horizonte. Fue entonces cuando, por buscar el ángulo perfecto, se me escurrió el maldito teléfono. Se despeñó por la pendiente. Unos 6 metros más abajo, con suerte con daños mínimos, maldiciendo. Bajé por las rocas y localicé el reflejo del sol en la pantalla. Lo recogí y, para mi alivio, estaba intacto, salvo por un pequeño arañazo. Fue entonces cuando noté la oxidada trampilla incrustada en el suelo, de unos 4 pies cuadrados. Me acerqué a la placa metálica y a la manija, justo fuera de la vista del camino trillado, y me di cuenta de que era una trampilla intencionadamente discreta. Bueno, hice lo que haría cualquier tipo sin nada particularmente emocionante en su vida. Abrí la escotilla, revelando una serie de peldaños que se perdían en la negrura. Respiré hondo. Agarré los barrotes de metal y comencé mi descenso. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un refugio antiaéreo. Sosteniendo con los dientes la linterna LED que llevaba siempre en la mochila. No había ninguna indicación de a dónde llevaba. Pero alguien podría haber robado la placa en cualquier momento desde que lo postapocalíptico volvió a ponerse de moda. Los ecos en la oscuridad se expandían y pronto me di cuenta de que la cámara a la que entraba ahí abajo era absolutamente colosal. Tras descender unos 20 metros por esa escalera de mano, mis pies pisaron tierra firme. Entonces, dirigí el haz circular de la linterna a mi alrededor, con absoluto asombro. Era una instalación masiva, aparentemente en desuso durante décadas. Lo delataban los patrones naranjas, rojos y marrones de la moqueta del suelo, que gritaban finales de los 70. Los horteras escritorios verdes lo confirmaban, sobre los que reposaban ordenadores TEES 80 modelo segundo con sus grandes unidades de disco. Tazas de café con fuentes cobre y frases como el disco está muerto. Y cintas de casete de Rusia. Auténticas joyas de hace unos 40 años. Era un viaje en el tiempo completo, y yo era el jodido estático que había descubierto el lugar. Aunque también un poco acojonado por el espacio cavernoso y oscuro. Iluminado únicamente por el frío haz de mi linterna. Había papeles apilados ordenadamente en bandejas de entrada y salida. Teléfonos de disco y hasta unos puff cerca de las paredes de madera. Caminé por el enorme espacio circular, notando unas puertas dobles en una pared, y continué, con los ojos desorbitados por el pasmo. Tras esas puertas se extendía el pasillo más largo que había visto en mi vida. Apenas podía distinguir el final. La luz del LED era apenas capaz de penetrar la espesa oscuridad. Parecía haber más de un centenar de altas puertas de acero alineadas en las paredes del corredor, cada una cerrada con candado y con una pequeña ranura, quizás para comida, y otra para mirar hacia adentro. Un escalofrío me trepó por la columna mientras observaba los pesados cerrojos. Y fue entonces cuando capté el tenue olor a putrefacción. Levanté el haz hacia la mirilla y eché un vistazo a la primera cámara de la izquierda. Mis cervicales se erizaron de miedo ante lo que estaban viendo mis ojos. Un hombre delgado y desnudo estaba de pie, de espaldas a la rendija de la ventana, inmóvil. Su piel parecía casi vidriosa, reflejando la linterna con un brillo espectral. Al principio supuse que llevaba muerto mucho tiempo,
de alguna manera congelado en su pose, pero su cabeza lampiña se agitó ligeramente, como si le molestara la luz. Di un respingo hacia atrás, tapándome la boca con la mano. Mi mente se embaló, intentando comprender, pero las preguntas brotaban sin fin. Vi una tira de papel amarillento y quebradizo pegada en la puerta que decía 01, y entonces noté que todas las puertas estaban numeradas también. Me asomé a otra ventanilla y vi una cámara larga y vacía, con lo que parecía una sustancia negra y oleosa trepando lentamente por las paredes. Parpadeé, incrédulo. Era como un líquido vivo, moviéndose en contra de la gravedad. Me mordí la mano para asegurarme de que no estaba soñando, y el dolor que brotó me lo confirmó. Me asomé a otra ventana y grité cuando una horrible espiral de dientes, similar a la de una lamprea, se estrelló contra la mirilla de plexiglas. Observé con repulsión e incredulidad. Lo que fuera que hubiera allí tenía que medir más de medio metro de diámetro, con docenas de afilados dientes girando contra el plástico. Mi mente empezó a dar vueltas cuando noté que una de las cámaras, más adelante, parecía no tener puerta, para darme cuenta de que estaba abierta. Fue entonces cuando oí el portazo que resonó desde la gran cámara de la que venía, desde la escotilla de entrada. Algo estaba bajando por la escalera. Con los ecos de los clics metálicos en los peldaños, eché a correr por el pasillo, más allá de pesadillas innombrables encerradas tras las puertas de acero. El haz de mi linterna iluminó cosas horribles en aquellas mirillas. Dientes, colmillos, garras, miembros desproporcionados y formas burbujeantes. Cosas que no deberían existir. Cosas que se clavaron en la parte de mi cerebro que controla la lógica y el pensamiento racional, con dedos fuertes, destrozándolo a jirones mientras corría por ese interminable pasillo. El hedor a muerte se intensificó al pasar por esa puerta abierta que daba a una cámara masiva, llena de cadáveres en varios estados de descomposición, algunos momificados, negros y esqueléticos, otros frescos y rojos, algunos hinchados y blancos por la putrefacción. Tosí, bilis y finalmente llegué a otro juego de puertas y me abalancé a través de ellas. Había archivadores y taquillas, bobinas gigantes de cinta magnética alineadas en los paneles de madera falsa de las paredes. Parecía ser una especie de archivo. Vi un escritorio bajo el que esconderme y me metí debajo, abrazándome las rodillas. Quien quiera o lo que sea que esté ahora en ese pasillo se está acercando, y estoy rezando para poder acallar mi respiración cuando lo que sea que venga llegue. Todo lo que puedo hacer ahora es sentarme en la negrura consumidora de esta sala y esperar. Unos pasos tambaleantes se acercaron, cada uno acompañado por un fuerte sonido de arrastre. Me senté bajo el escritorio en la oscuridad que todo lo envolvía, respirando tan lenta y silenciosamente como me permitía mi cuerpo en pánico. Mis manos, aferradas a las rodillas, se apretaron cuando el sonido metálico de la barra de la puerta al ser empujada resonó en la sala negra en la que me escondía. Lejos de ese pasillo, el sonido de arrastre se acercó en mi dirección, ya sin los pasos. Debido a la moqueta, el sonido se hizo más y más cercano, y me preparé para lo peor. Un golpe pesado retumbó directamente frente a mí. Unos segundos después, las puertas dobles sonaron de nuevo y oí unos pasos en el pasillo. Me quedé sentado en el suelo alfombrado de la cámara que contenía las bobinas y los archivadores, tiritando en la oscuridad completa. Lo que sea que hubiera entrado o se había ido discretamente, o estaba ahora directamente frente a mí. Y justo cuando estaba deliberando si arrastrarme o salir corriendo, mi teléfono vibró y se iluminó. Lo saqué rápidamente para silenciarlo.
y la tenue luz de la pantalla iluminó el espacio bajo el escritorio. Justo fuera de ese hueco, una horrible cara me miraba fijamente. Había dos ojos saltones bajo un agujero masivo y sangrante lleno de dientes. Y estaba a punto de gritarle a la cosa antes de darme cuenta de que no era una cabeza humana boca abajo. Algo había arrastrado el cadáver de un hombre hasta aquí y lo había estampado sobre el escritorio directamente frente al mío, de espaldas, de modo que su cabeza colgaba en mi línea de visión. Contuve la respiración, dándome cuenta de que lo que hubiera traído el cuerpo probablemente volvería pronto. Me levanté rápidamente y usé la linterna para agarrar unos puñados de papeles de archivadores y cajones al azar. Usé el pequeño haz circular para escanear la sala. Había reproductores de 8 pistas y casetes, reproductores Betamax y cintas, bucles de cinta de carrete abierto y otros dispositivos de almacenamiento que existían en esa era, pero nada más allá. Me escabullí lentamente, pasando escritorios y taquillas, más allá de los cuadros de hombres de cabello gris y trajes de poliéster en los paneles de madera, hacia la salida que ahora miraba con un leve alivio. Esas 2 puertas dobles en el extremo opuesto de la sala. La idea optimista de escapar volvía a mi mente, y me dirigí hacia allí en pasos silenciosos. Apreté la mandíbula mientras abría el otro juego de puertas tan silenciosamente como me era posible. Otro pasillo de aproximadamente un centenar de puertas se extendía en la oscura longitud del corredor. Era como si toda la masa de espacio estuviera duplicada. Esta instalación era absolutamente gigantesca. Miré por el largo pasillo con sus pesadas puertas de acero, sabiendo que cosas de pesadilla probablemente habitaban dentro de cada una de estas cámaras. Me tomé un momento para iluminar con mi luz los papeles que había recogido del archivo de la sala anterior, y leí con la mandíbula desencajada. Entre el asombro y la confusión, los papeles que sostenía parecían ser comunicaciones internas de la organización que fuera que una vez hubiera sido esto. Escaneé muchas referencias a radiación térmica e ionizante y a experimentación, aparentemente para prevenir el envenenamiento letal por radiación. Pasé más páginas, leyendo sobre la amenaza, pero nadie mencionaba cuál era la amenaza, excepto en una página donde se referían a ella más específicamente por nombre, por las letras URSS. Esta instalación masiva era una reliquia de la Guerra Fría. Solo un documento tenía un nombre de compañía o algo identificativo en esas páginas perforadas de bandas verdes y blancas. Un pequeño logo de 3 letras cuadradas bajo las cuales estaba escrito: Cinética Antirradiación. Me quedé en el oscuro pasillo, el haz de luz apenas iluminando el espacio. Intrigado, me llevó hasta la primera cámara de la izquierda, la espejada. Incapaz de contenerme, levanté la luz hacia la mirilla de plexiglas y me asomé. Dentro había una mujer delgada y desnuda, con la piel húmeda. Era calva y tenía un brillo, como el hombre de esa primera celda que había mirado. Mi corazón se saltó un latón cuando oí que las puertas metálicas se abrían en la sala anterior. Lo que sea que hubiera traído ese cadáver se dirigía ahora en mi dirección, con el sonido del cuerpo arrastrado haciéndose más y más fuerte. Me quité las botas de senderismo para amortiguar el sonido de mis pasos, colgándomelas del hombro, y corrí por ese pasillo en mis gruesos calcetines, viendo destellos de máscaras y formas horribles, algo gris y muy venoso, con 4 grandes orbes negros de ojos de araña. Me miró, agitándose. La ventana de otra puerta mostraba una figura delgada, con una cabeza arrugada y lampiña que era una boca gigante similar a la de un cánido. Entonces, el hedor a muerte se intensificó cuando me di cuenta de que este pasillo también tenía otra celda abierta, que ahora comprendía con horror que era una unidad de almacenamiento de comida para alimentar a las abominaciones de este lugar olvidado.
Solo supe que no tenía ningún deseo de conocer a quién o qué las estaba alimentando. Pasé de largo por esa sala, notando extremidades humanas, hackeadas y apiladas. Carne podrida. Me detuve un instante para observar unas batas de laboratorio antes de salir tan silenciosamente como me fue posible hacia las puertas del fondo. Empujé y volví a empujar. Mi corazón latía con un martilleo pesado, desde mi pecho hasta mi garganta, cuando me di cuenta, con un horror absoluto, de que las puertas estaban cerradas con llave. Corrí de vuelta hacia el pútrido hedor de la masa de salas, apiladas con cuerpos, comprendiendo que estaba completamente atrapado. Escaneé rápidamente y encontré una pila de cadáveres pálidos y húmedos por la descomposición. Y salté detrás de la amorfa y sangrienta pila. Apreté la cara con fuerza contra una bota de senderismo para filtrar el rancio hedor, que estaba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Apagué mi linterna y también el teléfono, para esperar los pasos y el arrastre hacia la cámara de la carne donde ahora estaba atrapado. El sonido de la carne y el hueso, siendo cortados, llenó mis oídos en esa gran cámara oscura como boca de lobo. Chasquidos, serruchados y salpicadas acompañaban el hedor a muerte, mientras yacía escondido en silencio. Los pasos iban y venían, entregando los trozos de carne a las celdas de esta ala, en la negrura consumidora total. Lo que fuera o quien fuera que alimentaba las aberraciones en esas salas, o se había memorizado cada centímetro de este lugar, o podía de alguna manera ver en unas instalaciones tan completamente desprovistas de luz. Esperé, con el estómago rugiendo, durante lo que debieron ser unas horas, hasta que hubo un buen silencio de unos 10 minutos. Respiré hondo, reuní mi coraje e iluminé la lúgubre cámara con mi linterna. Caminé sobre el suelo encharcado de rojo por los cuerpos destrozados, disgustado conmigo mismo por darme cuenta de que, a pesar del horrible olor a muerte que había estado respirando, yo mismo no había comido en mucho tiempo. Necesitaba comida y agua pronto o perdería mis fuerzas. Como lo que fuera que traía nuevas muertes aquí abajo estaba del otro lado, decidí revisar los bolsillos de los fallecidos. Registré vaqueros, pantalones de camuflaje, caquis y shorts. Había docenas de cuerpos y bastantes carteras y llaves. Salí del desastre de carnicería hacia las puertas dobles cerradas, con la linterna entre los dientes y las botas colgadas de los hombros, probando una llave tras otra durante lo que pareció una eternidad, sin absolutamente ninguna suerte. La frustración brotó de un pozo cada vez más profundo de desesperación, hasta que finalmente sentí que una llave entraba en la cerradura de las puertas, y exhalé con alivio cuando giró. Envié el haz, asombrado por la vista frente a mí. Cubas gigantes, grandes cilindros de gases comprimidos y contenedores de vidrio se alineaban en docenas de filas que se extendían tan anchas como un campo de fútbol. Tanques metálicos recubrían las paredes, reflejando el haz LED de mi pequeña linterna en el espacio cavernoso. Había grandes cámaras, quizás de 6 metros de diámetro, cada una con una puerta. Había salpicaduras negras de sangre antigua y seca en los suelos de cemento, y papeles esparcidos en los largos escritorios que dividían las filas de tanques, que contaban la historia del caos. Dirigí mi estrecho haz de luz para leer la documentación sobre las mesas y el suelo, y parpadeé, congelado, impactado por lo que vi. Había innumerables pruebas de presión arterial, ritmo cardíaco y monitorización de niveles de radiación, así como paquetes que contenían los nombres de parejas, algunas familias completas. Pasé las páginas de un paquete etiquetado 10 AR-11, AR-11, que se correspondía con las etiquetas de esas puertas cerradas. Y todo se aclaró. Leí con incredulidad cuando un paquete promocional se deslizó fuera.
decorado con cuadrados color azul cáscara de huevo, naranja y marrón, y una ilustración de una familia sonriente que era tan de los 70, titulada Arca, cinética, antirradiación y tú. El paquete informacional me voló la cabeza. Esto era un servicio para, quizás, voluntarios, pero más probablemente para familias que pagaban por someterse a una batería de experimentos con el propósito de sobrevivir a un invierno nuclear inminente. Había una ilustración a lápiz de color de una niña con coletas rubias y un vestido rosa, campana, abrazando a un gato. Con el pie de foto, el gato Tammy es la mejor amiga de Sally. Eso es porque Tammy tiene genes que pueden salvar la vida de Sally. Pasé las páginas con total incredulidad, no solo de que esto se hubiera concebido realmente, sino de que de alguna manera horripilante posiblemente se hubiera logrado. Seguí leyendo, asombrado. Una ilustración similar mostraba a un hombre mayor fumando en pipa, sonriendo y sosteniendo un tubo de ensayo. El pie de foto debajo decía: Tom eligió una proteína completamente nueva que nuestros mejores científicos crearon para llevarlo más allá de la inmunidad, posiblemente extendiendo su vida por décadas. Un destello del fluido negro aparentemente vivo que había visto en la otra ala. Pasé las ilustraciones de dobles hélices, diagramas y párrafos que mencionaban cremalleras de ADN, terapia génica y modificación. El panfleto terminaba mostrando una ilustración de una familia sonriente sentada en tanques metálicos que se asemejaban a los de las paredes de las cámaras masivas. Los mostraba saliendo con un brillo de estrella de los 60 para mostrar mejora en la siguiente viñeta. No mostraba las cosas en esas celdas. Rebusqué entre otras notas y memos urgentes. Uno describía mutaciones rápidas, incontrolables, extremas y aparentemente aleatorias. Miré el título del memo, que decía: ¿Qué salió mal? Contemplé con asombro la instalación masiva. El laboratorio ARC en todo su horripilante esplendor, asegurando a unos pocos afortunados un futuro para repoblar el mundo tras un final que nunca ocurrió. Al menos, todavía no. Seguí caminando, asimilándolo todo. El pequeño haz circular de mi linterna era apenas capaz de alcanzar la pared, y aquellos cilindros metálicos eran donde parejas y familias comenzaron la transformación de pesadilla en lo que ahora habitaba esas celdas, alimentándose de carne humana. Seguí caminando, el hambre apretándome, cuando vi un escritorio sobre el que había un cuenco de caramelos duros antiguos. Corrí hacia allí y me comí todo el montón rancio, a punto de romperme un diente. Y luego continué, pasando por mesas con giroscopios, centrifugadoras de sangre, equipos de monitorización y cosas por el estilo. Me quedé helado al oír el tintineo de llaves y la presión de la barra metálica. Y oí que la puerta detrás de mí se abría. Oí pasos chapoteando en el suelo en mi persecución. Mientras corría, me di cuenta de que no tenía ni idea de hacia dónde huía. Estaba atrapado. Iba a morir. Iba a terminar en ese montón de la otra sala. Y mi cerebro gritaba: «¡Corre!». Y corrí. Llegué al otro lado de la gigantesca sala, a otra puerta de madera con un pomo y agujeros de tornillos descascarillados. Mi perseguidor estaba casi sobre mí cuando probé la puerta. Giré el pomo y la empujé abierta. Entré y la cerré de golpe tras de mí, buscando a tientas con las manos en el pomo de latón, y, por suerte, encontrando una cerradura que giré apresuradamente. Golpes sacudieron la puerta contra la que me apoyé, agachado en el suelo. Envié la luz para encontrar un vestíbulo bien decorado, pintoresco y ornamentado, con muebles redondeados con patas de clavija, con colores inusualmente extravagantes de los 70, mucho más siniestros iluminados por ese único haz de mi linterna. Vi
más folletos en soportes de plástico en el mostrador, y finalmente me di cuenta de que a donde comenzaba su viaje, recibidos por una recepcionista con mucho laca. Y, don Benjia, lo más importante, vi el anillo naranja brillante en el marco de las puertas del ascensor. La puerta de madera por la que había entrado claramente no iba a aguantar mucho tiempo a lo que había descubierto mi presencia. Así que corrí hacia el ascensor, pulsando el botón brillante. Ni siquiera había considerado el hecho de que esta instalación tuviera energía, pero me di cuenta de que este podría haber sido mi final si no la tuviera. Entré en la tenue luz amarilla del ascensor, oyendo música y un tintineo de llaves desde fuera de la puerta por la que había venido. Una flauta de jazz difusa, esa música pesada de ascensor, sonaba en los altavoces mientras mi perseguidor entraba por la puerta del vestíbulo de madera, con los ojos desorbitados, alcanzándome con las manos abiertas. Un hombre de apariencia normal, aparte de sus ojos blancos y lechosos, quizás de unos 60 años, irrumpió en la sala gritando justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Pulsé el botón con fuerza y observé cómo la puerta se cerraba en el último segundo. Y respiré profundamente y me deslicé hasta el suelo, sentándome para ponerme las botas de senderismo de nuevo, exhausto. Finalmente, registré su voz apagada y lo que estaba gritando. Están sueltos ahí abajo. El ascensor se movía, no hacia arriba, sino hacia abajo. Una versión instrumental de una canción de los 70 que reconocía vagamente salía con estática del altavoz del ascensor mientras descendía. Me subí a la barandilla e intenté abrir la escotilla del techo, que solo había leído que existía en modelos más antiguos, sacudiendo y golpeando la cerradura en vano. Pronto, hubo un muffle de olfateo y arañazos desde la escotilla. Luego, el crujido del metal doblando.